No, el de aquí es Efrén. Y miren una cosa que es un excelente cuentista, un estilo único, un relato de él, unos cuantos tomates en una requisita. Tiene unos cuentos hermosos, raros, y a diferencia de los becados, estos bribones, pues ya están muertos. Quito lo de bribones a Monsiváis ya de esa. Vivieron del presupuesto y haciéndole el juego al gobierno todo el tiempo, pero en fin, a diferencia de esos becados, Efrén Hernández tenía en la puerta de su casa, creo que de Miscuac, se vende huevo fresco. La esposa le ayudaba criando gallinas y vendiendo el huevo, porque apenas podía salir la pitanza para Efrén Hernández, que hizo la revista América, muy, muy estimable, el primero que se arriesgó a publicar algo de Rulfo, cuando todavía Pedro Páramo se llamaba La Cordillera o se llamaba Una estrella junto a la luna. Pues nadie creía ni conocía a Rulfo, y yo leía esa revista y no era lo mejor de Rulfo, apenas empezaba a hacer lo suyo. Entonces Efrén Hernández era muy valioso y pocos lo conocen, junto a Efrén Hernández, que es un cuentista poco conocido y un mal poeta. Sus poemas eran malos, no eran poemas, eran versos. Se llama La Paloma, La Torre y quién sabe qué más, su libro de poemas. Junto a él, un excelente cuentista, se murió joven, malogrado él, y quién lo conoce, Cipriano Campos Alatorre, nadie. Y sin embargo, pues hay unos prestigios tan mal cimentados, pero pues es gente cooptada por el gobierno. Solo voy a referirme a muertos porque son los que más se distinguieron por estar cerca del sistema, y el sistema los honró, como Rosario Castellanos. No era para tanto, y sin embargo, como se dejó cooptar, llegó hasta ser la embajadora de México en Israel, pero llevaba la guerra dentro de sí. ¿Quién puede descifrar esa frase? Guerra, Rosario Castellanos. Fue tan notorio que no es algo personal e íntimo. Esta mujer iba herida por Ricardo Guerra, el filósofo de Merleau-Ponty. No, salía de Merleau-Ponty, el francés, el filósofo. Tenía un programa en Radio UNAM. Entonces, esto es fácil. El poema Hoy como nunca, que aquí hemos escuchado. ¿Quién es el autor? No, estamos bien. Hoy como nunca me enamoras y me entristeces. Si queda en mí una lágrima, yo le quito a que lave nuestras dos lobregueces. Eso, ¿cuál quiere usted? Pues es Salvens. Es hermoso. Y ahora los heraldos negros. No, vaya. Los heraldos negros. Lo dijeron. ¿Quién? Que nos mandan. Ya lo dijeron por acá. Espérenme. No, sin sucursales. César Vallejo. ¿Qué? César Vallejo. Vallejo. Don Nicetio Purcell. A ver si se me agotó. La vez pasada pregunté de una escritora excelente que me dijo Rulfo,
yo me inspiré mucho en ella y en un italiano, ya se me olvidó el nombre, y en una danesa, que cuando me dijo danesa hasta creí que era albur, no, era de Dinamarca. Alguna obra que me puedan decir de María Luisa Bombal, la chilena. Si estuviera aquí don, ya se me olvidó el hermoso muerto por el cochino Pinochet, don... espérenme, solo cuando ya estén seguros. El muerto, la víctima de Pinochet, don Salvador Allende. Bueno, se enojaría don Salvador si viera que comprobara que de María Luisa Bombal, una escritora fundamental, no recuerdan ustedes algún libro, tiene La amortajada, Detrás de la niebla, y un relato largo que no me gusta mucho, El árbol. Sí, pues, estaba yo diciendo a ver si saben quién es, y yo antes ya lo había dicho. Bueno, por último, el número 15 se lleva a Donizetti. Nadie tiene tampoco el 15. Mire, es un palito y una cosita panzoncita. Es un 1 y un 5. Esperen, no sea protagónico. Nadie. 19. Nadie. Bueno, va de pollo. Y nadie le va a dar. Pobre don Donizetti. Ándele el que tenga. Ya se. Miren, vamos a hablar algún tema, el tema de cajón del fin de año. Empieza uno a rememorar lo que fue en el año que termina, los planes para el próximo, y allí vienen algunas consideraciones filosóficas y demás. Yo escogí un par de expresiones. La primera, es lógico pensar en este poema hermosísimo de Jorge, oiga, qué bien ando hoy, a la muerte de su padre, aquí está, aquí lo tengo, Manrique, de Jorge Manrique, a la muerte de su padre, y eso fue en el 1400, siglo XV, 1400, y la otra expresión es de Torres Bodet, que además de diplomático, está cercano al gobierno, es un excelente poeta. No sé si se acuerdan, ¿recuerda usted la carta de Torres Bodet cuando le diagnosticaron una enfermedad incurable y que él se quitó la vida? Yo le conseguí la carta. Sí, terrible, es decir, sé que me voy a morir, qué descubrimientos. Bueno, entonces miren, primero de Manrique, 3 estrofas, con una me basta, pero es tan hermoso decir 3 de ellas, que van a ver. Acuérdense ustedes que recordar en este sentido antiguo es despertar. A mí todavía mi padre me decía recuerda cuando estaba dormido. La patada a un lado, eso ya era extra. Entonces, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, pero lo voy a leer en el español antiguo. Recuerde el alma dormida, avive el seso despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se ve el placer, cómo después de acordado da dolor.
cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente, como en un punto se es ido, el presente, como en un punto se es ido, he acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo non venido por pasado. Non se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal manera, doble S. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allá van los señoríos, derechos a se acabar e consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos más chicos, allegados son iguales los que viven por sus manos los ricos. Allegados es llegado el momento de la verdad, son iguales los que viven por sus manos los ricos. Hay una frase que hay que discutir: cualquier tiempo pasado fue mejor. Y en un poema corto, muy hermoso, de Torres Bodet, ¿para qué contar las horas? No volverá lo que fue, y lo que ha de ser, perdón, va de nuevo, ¿para qué contar las horas? No volverá lo que fue. Y si lo que ha de ser ignoras, ¿para qué contar las horas? ¿Para qué? Y entonces, como les digo, son dos posturas que muy adecuadas para el fin de año, si vamos a remembrar y vamos a avisorar el futuro, o, como dice Torres Bodet, simplemente a vivir. Y entonces he estado viendo opiniones de Unamuno y demás, y veo que es horrible para algunos ponerse nostálgicos, que es lo peor, dicen los que de esto conocen, nostálgicos del pasado, que tomamos como refugio sentimental y como un caramelo de morfina, dicen, de cuando se pone uno fugándose hacia el pasado, como también la otra es fuga hacia el futuro. Dos fugas que dan a una región de lo que no existe, a un tremedal, a un lugar totalmente inhóspito. La fuga al pasado, que puede tener dos motivos: un rencor no asimilado y un complejo de culpa de lo que ocurrió hace 30 años, por ejemplo, un rencor por el pasado. Mi madre Tula no me quiso, pero yo lo digo en serio, no es un ejemplo. Mi madre Tula no me quiso, mi padre sí, recuerda, en las posaderas, en las posas, como le llaman, Rico, así se decía, en las posas. Entonces, el rencor vivo que dice Juan Preciado, Abundio, es un rencor vivo, Pedro Páramo. Entonces, seguir rumiando el rencor porque mi madre no me quiso, porque la niña a la que tanto busqué nunca me hizo caso, porque en la escuela nunca pude pasar de la primaria y siempre hubo evidencias de que yo no era inteligente, y porque la pobreza me hizo sufrir muchísimo, y estoy pensando en esto y es un rencor vivo, repito, y como estatua de sal me pongo viendo el pasado y yo mismo destruyo una especie de mi Sodoma con ese rencor, y estoy viendo la destrucción que causé en mi propia Sodoma, que es un rencor.
que por otra parte tiene también el complejo de culpa. Caramba, hace 30 años el daño que le hice a mi hermano con una mentira horrorosa, cuando golpeé al amigo más débil que yo y que por eso me atreví a darle de golpes, a sacarle la sangre, y el tiempo aquel en el que una mentira mía dañó a mi familia. Y trata uno de dolerse y doliéndose de ponerse en paz con la conciencia, una conciencia que todos tenemos encima, tenemos con nosotros. Nada más que vean de lo que hablé hoy de estos brimonzuelos que tienen esa forma de gastar nuestro dinero, una conciencia que o es una verdadera juez, verdadera para algunos, o es una bailarina de tubo, o una ramerita, una cómplice, una alcahueta del individuo aquel. Entonces la conciencia está con el hombre que se siente con complejo de culpa de lo que hizo, de lo que sucedió por su culpa hace 30 años. Este se fugó, en este caso ya no es por rencor, sino por culpa, el que está incendiando su Gomorra, la otra ciudad, viendo el desastre y con ese complejo, con esa cruda moral que ni siquiera tuvo el placer momentáneo de la bebida. Eso es horrible, que se haya fugado, que el hombre viva pensando en el pasado, esa tristura de la remembranza, ese instalarse en una especie de posición fetal en el ejercicio de los viejos, recordar y decir que todo tiempo pasado fue mejor. Aquí es lo que afirma Manrique, en otra época, en otras circunstancias, pero entre nosotros decir, he oído, todo tiempo pasado fue mejor. México hace 50 años era, qué distinto. No, éramos nosotros. México, bueno, el pasado sigue siendo el mismo, tal vez es distinto, por supuesto, de acuerdo al ritmo histórico de las ciudades, pero es el mismo México transformado. Nosotros fuimos los que no nos transformamos, nos quedamos en el México de hace 50 años y estamos imaginando lo que fue por aquel entonces. No nos damos cuenta que los que ahora viven en plenitud este día, este año, si son débiles de realizaciones, si no han construido su propia trascendencia, de aquí a 20, 30 años van a decir, no, todo tiempo pasado fue mejor. Una absoluta mentira, y que nos lleva a esa fuga que, como les digo, al llegar a los 30, 40 años en donde nos hemos instalado, vamos a ver que perdimos el hoy, el momento, y hay que estar muy conscientes de que al decir hoy ya estamos siendo pasado, ya es el pasado. Así que el hoy es lo que decía López Velarde, el vivir el cogollo del minuto, porque es muy difícil captar ese hoy, cuánto dura para que comience a ser pasado. Como que al decirlo ya se fugó. Otros tienen la fuga hacia el futuro, y también en dos renglones. Uno, el miedo. Esto estuvo muy presente cuando la Guerra Fría, que ahora de nuevo se inicia con Crimea, con Ucrania, con todo Occidente echándosele encima a Putin, el hombre que, según Forbes, es el más poderoso del mundo.
Obama es el número 2, pero el número 1 es Putin y se está enfrentando a todo Occidente, y de nueva cuenta viene la Guerra Fría, de nueva cuenta ya se han amenazado. En fin, a estas alturas todavía no permea en nosotros el miedo a un bombazo, y ni mucho menos, todavía no estamos en esa situación, pero el miedo al futuro hace que cuantos pobres de espíritu no vayan a ver a la bruja blanca, esa que medra en la radio. Ya tiene, la conocí con un pequeño puesto de tarugadas, de ojo de pescado, o como se llama, pata de conejo. Ahora ya tiene varios establecimientos y sigue medrando con la incertidumbre de los que quieren descorrer el velo del arcano, tarugadas de esas palabrejas altisonantes que no valen nada, saber qué es lo que les depara el destino. Acuérdense de esta sangonadita del tipo que quería saber su futuro, y había un adivino famoso, le pago lo que sea este adivino, va a su casa y toca, y el adivino dice, ¿quién? Entonces, esta es la situación del que se fuga hacia el futuro con el miedo a lo que nos va a suceder. Las rabietas de la Moira, que hay que capotear tranquilamente, no tranquilamente, sino con la dureza de carácter que debe haber. La Moira nos está todos los días poniendo esos retos, esas dificultades, y como dice en el frontispicio del oráculo de Delfos, como dice uno de los 7 sabios de Grecia, solamente es desgraciado aquel que no puede resistir la desgracia. Solamente es desgraciado aquel que no puede resistir la desgracia. Ahí están varios grafitis, en español grafitos. Otro es conócete a ti mismo, otro es el que lea, pero eso ya es. Entonces, lo malo es que nomás las señoras me entienden. Bueno, entonces, o en este caso, yo estoy hablando de un grafito sangrón, no quiero, es más, lo retiro. Ellos se fugan hacia adelante, pero no únicamente por temor, también por esperanza inútil, que dijo el Jibarito o alguno de ellos. La esperanza, estas tonterías de decir, en cuanto tenga una novia, la esperanza, en cuanto me case con ella, apenas vengan los hijos, apenas tenga la casa, y luego por supuesto el automóvil, apenas me jubile. Esa es la fuga hacia adelante por esperanza, y se está perdiendo el presente y el mañana, el porvenir. Dice Unamuno, ¿cuál mañana, cuál porvenir? Esa es una mentira. Recuerden lo que dice Unamuno de la muerte. Alguien dígala, repítala, lo que aquí hemos dicho. ¿Qué dijo Unamuno de la muerte? Dijo, yo no me voy a morir. La muerte me mata, pero yo no me voy a morir. Y hablando de eso dijo, ¿cuál porvenir? No existe, es una mentira. El porvenir es hoy. El porvenir es lo que nos está sucediendo hoy. Y es que entre el pasado y el futuro no hay más que esta brecha, esta rendija que es el día de hoy. No cuenta. Y el pasado, dicen en Rusia, tratar de ir tras el pasado es como tratar de ir tras el viento.
no es nada. Y dicen, este es muy, muy común en España y no vale mucho la pena, agua pasada no mueve molino. Eso es muy claro, porque el pasado ya es inútil, ya no existe, excepto, y lo dicen los analistas, algo obvio, excepto la historia que ilumina el presente y que es manadero, fontanar, manantial de futuro, la historia. Pero ese ya no es pasado, la historia, es presente, ya es un presente que ilumina el futuro, porque dice lo que hay que hacer más allá del día de hoy. Eso ya no es pasado, es el presente que traemos para que sirva de acicate, que sirva de ejemplo para el futuro. Pero de otra manera, en lo personal, no, dicen a uno, es un embuste lo del futuro, lo del porvenir, es hoy, y como estemos hoy, ese es la única realidad. De tal manera que a fin de año tiene uno que pensar, ni estatua de sal, ni fugarse al futuro por miedo o por esperanza, porque se nos va la vida, y cuando menos acordamos que, y quien no ha construido quien no ha creado su trascendencia, va a sentirse vacío. Yo tengo esta semejanza medio culinaria, en el peor de los sentidos. En un comelitón todo el mundo está sirviéndose a placer, y llega la del comelitón, le toca el hombro a uno y dice, ya levántate, se va a sentar otra persona en tu lugar. Bueno, pues ya estoy hasta de postres y de comida que vale la pena, ¿no? No, hoy sí vale la pena con Oscar, comida buena. Pero a quien le dice, ya levántate, ya tu tiempo de comelitón ya terminó, y no ha comido, y se levanta con hambre y sabe que nunca más, que no va a volver a comer, ese sí debe sentir pánico, aunque el pánico por la muerte siempre existirá. Dicen también los que de esto conocen que hasta Cristo tuvo miedo a la muerte. Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, que sea nomás una gripita, pero no, tú, y luego dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, pero sí, pues sabía todo. Hablo de la religiosidad, captó lo que es la muerte. Cervantes dice, no hay nada peor que imaginar la muerte, y Woody Allen dice, a mí no me importa la muerte, nomás no quisiera estar ahí cuando me toque, con eso en paz. Entonces, esas son algunas reflexiones que uno siempre, nostálgico, sentadito o acostadito en posición fetal, empieza a decir, es que en aquel entonces, cuando la primera novia, aquel entonces, cuando esto, aquello, era un ejercicio totalmente estéril, un ejercicio de fin de año, y las esperanzas, ahora sí, a ver si esto, otro. No, el presente, el cogollo del minuto, porque también este es a ver si lo puedo decir de memoria, son unos versos filosóficos de la Edad Media. Si quiero por las estrellas saber tiempo dónde estás, miro que con ellas vas, pero no vuelves con ellas. En donde ocultas tus huellas, que con tu trazo me doy. Mas ay, qué engañado estoy, que giras, corres y vuelas. Tú eres tiempo el que te quedas, y yo soy el que me voy. Horrible. O esa cuarteta, dos cuartetas de la hora de la Navidad. Primero la jubilosa,
esta noche es Nochebuena, no, espera. Eso ya es otro. Es la Nochebuena se viene, la Nochebuena se va. Saca la bota, María, que me voy a emborrachar. Y la segunda, la Nochebuena se viene, la Nochebuena se va. Y nosotros nos iremos y no volveremos más. Y cualquiera dirá, bueno, pues, ¿verdad? Tú estás pesimista o no, pero acuérdense lo que dice Sabater en este caso. La muerte siempre es posible, aunque no probable. No va a dar el azotón, eso ya es mucho pesimismo, pero siempre es posible, aunque no probable. Y hay un relato que se refiere a esto, es de Mozambique, extraño relato de Mozambique, y veo que está un poquito extenso, que dice, es de una autora de Mozambique, y dice: la vieja permanecía sentada en la estera, inmóvil, en medio del hombre, la vieja permanecía sentada en la estera, inmóvil, en espera del hombre que se había adentrado en la selva. Sus piernas sufrían un doble cansancio, el de los caminos conocidos y el de los tiempos caminados. Su riqueza estaba esparcida por el suelo, vasijas, cestas, mortero, a su alrededor la nada, porque hasta el viento se había quedado aparte. El viejo llegó lentamente como siempre lo hacía, desde que sus hijos más jóvenes habían tomado el camino del que no regresarían jamás. Vivía rumiando sus tristezas. Mi marido se está acabando, pensó, es una sombra, sí, sombra, pero del alma, porque ya casi un cuerpo no le quedaba. El viejo se fue acercando y acomodó su delgadez sobre una estera allí al lado. Levantó la cabeza y sin voltear a ver a su mujer le dijo: estoy pensando en ello. ¿En qué cosa, esposo? Si te mueres, ¿cómo le voy a hacer? Solo, enfermo y sin fuerzas, ¿cómo le voy a hacer para poder darte sepultura? Pasó sus delgados dedos sobre la paja en la que estaba sentado y prosiguió: somos pobres, un poco de nada es todo lo que poseemos, y ya no tenemos a nadie. Será mejor que yo comience a cavar tu tumba, mujer. La mujer conmovida sonrió: qué buen marido, fui afortunada con el hombre de mi vida. El viejo permaneció silencioso, meditabundo. Solo hasta más tarde la boca encontraría su momento oportuno. Voy a ver si encuentro una pala. ¿Y dónde vas a ir a sacar de dónde vas a sacar una pala? Voy a ver si hay en el almacén. Te vas a ir de aquí hasta el almacén, pero si está muy lejos, regresaré al anochecer. También el silencio de la casa enmudeció para permitir que sus oídos estuviesen atentos cuando regresara su marido. Cuando regresó, pequeñas chispas, cuando regresó, pequeñas chispas de polvo danzaban en los últimos rayos del sol. Y bueno, ¿cómo te fue, viejo? Me costó muy cara. Y levantó la pala como para sopesarla mejor. Mañana en la mañana comenzaré a rascar. Se acomodó para acostarse, cada uno por su lado. Ella con dulzura le interrumpió cuando ya estaba dormitando. Pero esposo, dime, pero si yo ni siquiera estoy enferma, debes estarlo, ya estás muy vieja. Puede ser, comentó, y se durmieron. Al día siguiente, en la mañana, él la miraba intensamente. Estoy midiendo tu talla, a fin de cuentas eres más grande de lo que pensaba.
¿Qué voy a estar grande si soy pequeña? Salió a recoger leña y tomó unos troncos. Ya se está acabando la leña, viejo. Voy a la enramada a traer más. Ándale, mujer, yo me quedo cavando tu fosa. Ya se había alejado cuando, como si la hubieran jalado, se detuvo y así como era, dándole la espalda, dijo: escúchame, viejo, te voy a pedir una cosa. ¿Qué quieres? No cabes tan hondo. Deseo quedar arriba, cerca del suelo, tocar casi un poco la vida. Así se hará. No te voy a aplastar con mucha tierra. Durante 2 semanas el viejo se puso a trabajar en la fosa. Cada vez que parecía que ya iba a terminar, trabajaba más lento. Pero sucedió que de improviso llegaron las lluvias, la tumba se llenó de agua, parecía un charco indigno de respeto. El viejo maldijo a las nubes y al cielo que las había llevado. No uses esas palabras, te llegará un castigo, le aconsejó. Llovió durante muchos días y las paredes de la tumba cedieron. El viejo atravesó su tierra y miró el estrago. Luego decidió continuar. Totalmente empapado bajo un torrente de lluvia, el viejo subía y bajaba y levantando cada vez más quejidos y menos tierra. Ven a guarecerte, esposo, así no puedes hacer nada. No me regañes, mujer, le ordenó el viejo, que de cuando en cuando se detenía para mirar el gris del cielo. Quería ver si podía más, a ver quién podía más, si él o la lluvia. Al día siguiente el viejo fue despertado por los mismos huesos que le desgarraban desde el interior su cuerpo adolorido. Estoy en un grito, mujer, no puedo ni levantarme. La mujer lo volteó a ver y le limpió la cara sudada. Tienes mucha fiebre, fue la lluvia que pescaste. No es cierto, mujer, es que me dormí cerca del fogón. ¿Cuál fogón? ¿Cuál fogón? Le respondió un quejido. La vieja se alarmó. ¿Cuál era el fuego que el hombre había visto si no habían encendido ninguno? Se levantó para llevarle un cacharro con caldo de maíz. Cuando volvió a verlo, ella estaba de pie buscando la pala. La tomó y la fue arrastrando hacia afuera. Cada 2 pasos se detenía para apoyarse. Viejo, no te salgas así, come primero, le respondió con un gesto de borracho. La vieja le insistió: vas tambaleándote de un lado a otro, descansa un momento, vamos. Ella estaba dentro de la fosa y se preparaba a continuar la obra. La fiebre le castigaba con audacia, los mareos le hacían tambalear los lados de su mundo. De improviso, sorprendido por la desesperación, gritó: mujer, ayúdame. Cayó como una rama desgajada, como una nube desgarrada. La vieja acudió a ayudarle. Estás muy enfermo. Jalándolo de los brazos, lo arrastró hasta su estera. Él respiraba con dificultad. Su vida estaba toda allí, puesta en esas costillas que subían y bajaban. En tal desierto solitario, la muerte es solo un paso atrás, plegar las alas. No es una desgarradura violenta como en los lugares en los que brilla la vida. Mujer, dijo con voz menguada, no puedo dejarte así. ¿Qué me tratas de decir? Que no puedo dejar esa tumba sin usar, tengo que matarte. Es verdad, esposo, has trabajado mucho para hacer ese hoyo. Es una pena que se quede vacío. Sí, te tengo que matar. Hoy no, me siento extenuado. Lo ayudó a enderezarse y le sirvió una taza de té. Bebe, hombre, bebe para que te pongas bien. Mañana vas a necesitar de fuerzas. El viejo se durmió y la mujer se sentó a la puerta. En el crepúsculo de su reposo vio cómo se iba ocultando el sol, lento rey de las luces. Pensó en el día y se rió de las contradicciones. Ella,
de la que no se sabía la fecha de nacimiento, ya tenía su fecha de muerte reservada. Cuando la luna empezó a encender los árboles de la selva, ella se deslizó en el sueño. Soñó cosas de mucho tiempo antes. Llegaron los hijos, los muertos y los vivos. Los campos se llenaron de mieses, los ojos se deslizaban en lo verde. El viejo estaba en el centro, encorbatado, contando sus historias, casi todas inventadas. Y allí estaban todos, sus hijos y sus nietos. La vida estaba allí desarrollándose, preñada de promesas. En ese círculo feliz, todos creían en la verdad de los ancianos. Todos tenían razón siempre. Ninguna madre le abría sus carnes a la muerte. Los ruidos de la mañana la arrastraron, la arrancaron de su vida, pero ella no quería abandonar ese sueño. Le pidió a la noche que se quedara para retardarse en el sueño. Se lo pidió con la misma devoción con la que le pidió a la vida que no le robara a sus hijos. En la penumbra buscó el brazo de su marido para que le diera fuerzas para contrarrestar ese escalofrío que la recorría. Cuando su mano encontró el cuerpo de su compañero, se percató de que estaba frío, tan frío que parecía que esta vez se había dormido lejos de ese fogón que jamás nadie había encendido. Él fue el que primero va a usar la tumba que hizo para ella. Es extraño el relato de Mozambique, al grado de que nosotros que estamos impuestos a una lógica, hemos visto hasta divertido algo que es altamente dramático y que no tiene ni gota para el sentido del humor. Un par de viejos enfrentándose a la muerte sin más, y traía yo una visión de lo que es el fin de año, pero en prosa. Lo voy a dejar para la próxima. Y ahora esto perdón, está de este lado, esto que es de Jaime Manrique, Jaime Sabines, sobre la muerte. En los ojos abiertos de los muertos, qué fulgor extraño, qué humedad ligera, tapiz de aire en la pupila inmóvil, velo de sombra, luz tierna. En los ojos de los amantes muertos, el amor vela. Los ojos son como una puerta infranqueable, codiciada, entreabierta. ¿Por qué la muerte prolonga a los amantes, los encierra en un mutismo como de tierra? ¿Qué es el misterio de esa luz que llora en el agua del ojo, en esa enferma superficie de vidrio que tiembla? Ángeles custodios les recogen la cabeza. Murieron en su mirada, murieron de sus propias venas. Los ojos parecen piedras dejadas en el rostro por una mano ciega. El misterio los lleva. Qué magia, qué dulzura en el sarcófago de aire que los encierra. Pues como verán, hoy el signo fue el optimismo. Entonces, no tengo, pues todavía se puede leer, aunque después del poema va a aparecer esta visión, como les digo, del fin de año, va a aparecer prosa, porque es prosa. Entonces, esto que no me acuerdo ni siquiera de quién pudo haber sido, habla del estado de ánimo de quien llega al fin de año y tiene esperanzas del próximo. Mi madre me contó que yo lloré en su vientre. A ella le dijeron, tendrá suerte. Alguien me habló todos los días de mi vida al oído, despacio, lentamente. Me dijo, vive, vive, vive. Era la muerte.
ustedes saben que también es de Sabines. Las obligadas reflexiones que en el espíritu sensible provoca el fin de año, reflexiones filosóficas como esta otra, paralela a la anterior. Un día tu alma caerá de tu cuerpo y serás empujado tras el velo que flota entre el universo y lo cognoscible. No sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas. Mientras tanto, sé dichoso, el presente. El Rubaiyat de Omar Khayyam, poeta de la brevedad de la vida, el absurdo del mundo y la fugacidad del placer, consuelo único del hombre. La suya es poesía de Persia, mediados del siglo XII, poesía parida por una civilización de refinamiento, decadencia y acentos nuevos, deslumbrantes, desesperados. Esta de Khayyam es una sucesión de conceptos filosóficos armados en el molde del poema que aluden al tiempo en cuanto demoledor de la vida y los goces de los sentidos. Agridulce, directo y desnudo de galas, se nos entrega el verso que para el fatalista del desencanto y la sensualidad machembrados, oigan, machembrados, utilícense, no hay nada mejor, embonados, enchufados, que para el fatalista del desencanto y la sensualidad machembrados no existe más placer que el de los sentidos, ni más vida que la del instante, que la naturaleza sigue su curso muy por encima de nuestros pequeñajos dramas personales y de la angustia vital ante el tiempo que pasa. Que es vano empeño la rebeldía ante el dolor y la muerte, y que no nos resta más que exprimir el jugo de la uva, eso dice Khayyam, y existir dentro de la almendra del instante y no más, que a manera de las mejores voces del siglo de oro español, la existencia del hombre no es más que sueño, polvo, sombra, olvido, nada pues. Esto es de Góngora. Y comillas, cuando hayamos muerto no habrá ya rosas ni cipreses, ni labios rojos, ni vino perfumado, ni auroras, ni crepúsculos. Mira, escucha, una rosa tiembla por la brisa y el ruiseñor le canta un himno apasionado. Una nube se detiene. Olvidemos que la brisa deshojará la nube que nos brinda su sombra. Y luego, soñemos, alma, soñemos, dice Segismundo, y Torres Bodet, ¿para qué contar las horas? No volverá lo que se fue. Y si lo que ha de ser ignoras, ¿para qué contar las horas? ¿Para qué? Atienda alguno, uno aunque sea, la escena antigua y actual que ahora les ofrezco, frutilla madura de la literatura oriental. Ya después todos ustedes a seguir con su trajín. Oigan esto de la literatura oriental, es bellísimo, a ver qué les parece. Piensen ustedes en una fiesta allá en el oriente. Señor, no sirvas todavía el vino, que acabo de reflexionar. He aquí que ha llegado el momento en que los comensales están menos alegres, en que la risa duda, el instante en que las danzarinas vacilan, en que las peonías se deshojan. He aquí el único instante en que el corazón habla con sinceridad. Señor, tú posees palacios, guerreros, vino perfumado. Yo no tengo más que mi laúd, que canta amargas canciones a la hora en que las peonías dejan caer sus pétalos. En esta vida, Señor, solo tenemos una certidumbre, la muerte. Estas bocas que nos besan estarán un día llenas de tierra. Este laúd que vibra bajo mis dedos servirá para refugio de las gallinas. El tigre saltó a los valles
donde en otros tiempos erraba el pez rang. El coral tapiza los torrentes donde florecían antaño las violetas. Escucha allá lejos, en la montaña blanca de luna, escucha a los monos que lloran en cuclillas sobre tumbas abandonadas. Ahora, Señor, ya puedes llenar nuestras copas. A vivir, ¿qué más, qué mejor? Vivir, que es más tarde de lo que suponemos. Y el aletazo del tiempo, y este resfrío, y este estremecimiento. Ahí tienen una visión de la literatura oriental, pero esto del hombre que dice, espérate, veamos lo que es la vida, el misterio de la vida y de la muerte. Donde antes había lagunas, hay tumbas. Donde antes había tumbas, ahora está inundado. Todo cambia. Notas, tú tienes todo, yo no tengo más que mi laúd. Este es el misterio de la vida y de la muerte. Ahora ya, a servir las copas, ya pasó el momento trascendental. Ahora vamos a seguir, y que siga el tubo, y que siga el vaso. Esto es una visioncilla de lo que a los que cruzamos ya el Cabo de Buena Esperanza nos da el aletazo de la huesuda. Una muerte que no viene de fuera, que tenemos adentro en los músculos, y según se van deteriorando. Fui juez junto con algunos otros intelectuales de un concurso de novela de Toluca. Nos mandaron todos el material. Carballo fue uno de ellos. Carballo me dijo por teléfono, no creo que ninguno sea merecedor del premio. Le dije, igual, total desierto el premio. Pero había un médico que me hablaba cada rato sobre las novelas. Una de las novelas hablaba de la muerte de un paciente, y me dijo el médico, yo estoy muy cerca de la muerte y ya la conozco. Mire, cuando está por morirse uno de mis pacientes, se siente, se percibe una especie de sombra blanca que se acerca al paciente, y allí termina su vida. Es una mujer con una vestimenta no negra, sino blanca, y llega a tronchar la vida del paciente. Ay, Señor, no me echen creer, siendo médico, ¿cuál muerte que llega vestida de blanco? No falta que me diga cuál es su ropa interior. La muerte, le digo, está con nosotros, adentro de nosotros. El último que va a fallar va a ser el corazón, no hacerme adelante, el corazón. Y entonces allí quedamos. Total que él y yo salimos de quiebre, porque dijo, ¿y usted qué sabe de medicina y qué sabe de la muerte? Ándele pues, es una mujer como sombra, vestida de blanco, que llega con el paciente y le dice hasta aquí. Está bien, esa es la muerte. Pero entonces esta visión es un poco de espigar en conceptos de Oriente. Cuando se habla del amor, aquí les he leído esa maravilla de cómo escriben sobre el amor, y aquí cómo escriben sobre la fugacidad de la vida, la muerte. Pero este hombre, en el momento por las 12, 1 de la mañana, cuando empieza un poco de fatiga, espérate, vamos al cogollo, al corazón de la vida y de la muerte. Vamos a ver lo que es. Todo cambia, esto pues lo dijo mi señor don Heráclito, acuérdense cómo él es el de la dialéctica, muchísimo antes que Hegel, y muchísimo antes, bueno, que Hegel y luego que Marx, uno idealista y el otro materialismo histórico.
todo cambia. Lo único que no cambia es el cambio. El cambio nunca cambia. El cambio cambia todo. Y dialécticamente a una situación corresponde otra en sentido contrario. Y Newton, la acción y la reacción, la acción y la reacción. Y dialécticamente pues es la base de la filosofía grandísima de Marx, que satanizado por los curas de la Iglesia Católica, el hombre más piadoso que veía, hay que sacar, vamos a salirnos de este horror a los alienados, a los de la plusproducto, la plusvalía. Miren, están muy mal, hay que hacer las cosas mejor para que no haya clases. Pues ese era el impío. Además hay unos libros muy sustanciosos, Marx y la Biblia es uno de ellos. La cercanía de Marx con la Biblia, de cada quien según sus posibilidades, a cada quien según sus necesidades. Y a Marx le dijeron, ¿cómo va a ser eso? Es injusto. Pues díganle a Cristo que dijo que hizo una fabulilla estilo El Valedor, porque me imitó Cristo que y en la fabulilla Cristo dice, un granjero contrató a un individuo, digamos, por 100 pesos al día. Bueno, a otro al mediodía por 100 pesos. A otro ya prácticamente a la salida por 100 pesos. Y dicen los primeros, nos fregamos por 100 pesos y tú con este, ¿no? Yo sé, yo le doy a cada quien el dinero como quiero, a ustedes no, con ustedes no fue injusto, les dije 100 pesos y aquí están sus 100 pesos. Y lo toma Marx y dice, de cada quien según sus posibilidades. Los primeros que contrató en la fábula el granjero eran fuertes, jóvenes y sabían fregarse. Los últimos ya no lo eran, pero les daba lo mismo porque también estaban el dinero. Y Marx dice, todos juntos, en común, trabajamos. Se le da a un soltero y joven 100 pesos, a un casado con 6 hijos, ya viejo, se le dan 200. El joven no necesita lo que el viejo, que tiene 6 de familia. De cada quien según sus posibilidades se le dice que trabaje más al joven, a cada quien según sus necesidades se le da más al viejo. Todo esto viene de la Biblia. El dar el maná que se pudre en cuanto termina y viene la noche, para que no haya acaparadores, para que no haya moles, dice la Biblia. Cuidado con los moles, dice la Biblia. Entonces, esto lo toma Marx y es humanista y es humanitario. No hablo ahorita de la doctrina, ni es el momento para nada, no, esa es otra cosa. Pero el hombre vio por el desprotegido, vio por el amolado. Vimos aquí el horror, pero el horror que significa el salario y cómo se compara y con pruebas al pienso que se le da al mulo para que otro día pueda trabajar en la noria. Al mulo esto, al trabajador esto. El mulo lo pone a trabajar, al obrero lo enajena. Tu trabajo es mío, vas a trabajar en lo que yo te diga porque te pago. Entonces ya el trabajo es mío, dice el que pagó. ¿Y qué hiciste? Pues hice unos zapatos en este día. Los zapatos son míos, dice el empleador. Doblemente queda frustrado, queda despojado el obrero. Primero, yo soy de él en lo que se refiere al trabajo. Y segundo, lo que hago con mis manos es de él. Y la plusvalía me pagó 4 o 5 horas, me empleó 8. Las 3 restantes
fueron para él. Horrendo todo esto. Y contra eso se enfrenta Marx. En cambio, pues, la Iglesia Católica predica la resignación, porque siempre habrá pobres y ricos. Y de una manera no clara, no justa, se afianza en bienaventurados los pobres de espíritu. Pero creo que me estoy saliendo de lo nuestro. Hoy fue la vida, la muerte, y que no hay pasado y que no hay futuro, solo hay historia. No hay pasado, no hay futuro, hay vida, y la vida es hoy, el día de hoy. Lo demás es perder miserablemente el tiempo, porque en los dos extremos de la fuga, hacia atrás o hacia adelante, no hay absolutamente nada más que la pérdida de la vida. Trascendencia, vivir al máximo, pensando que como si cada día fuera el último. Iba a decir toco madera, pues es fierro, me abstengo de ello. Entonces, esto fue por ahora consideraciones de fin de año, y tenemos, y esto es lo importante, nuestra coordinadora de la reunión, si es que la hay, de fin de año, la compañera Isabel, pues va a ver si cuando menos 10 de ustedes nos acompañan a cenar, nos reunimos, y si no, no ha pasado nada, no hay problema. A lo mejor algunos de ustedes están fastidiados de su casa, de su suegra. Acuérdense que leí de que dice, pues yo me compré una rasuradora eléctrica, a mi mujer un cuchillo eléctrico, a mi hijo por supuesto su trenecito eléctrico, a mi suegra una silla. Así que proceda, compañera. Los que nos gustan